Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Les saluda María Alejandra Requena, esta noche por Fernando del Rincón, pero vamos directamente a los hechos. La violencia no es la solución, eso fue lo que contestó el presidente Joe Biden cuando un periodista lo cuestionó sobre las imágenes de agentes de la patrulla fronteriza confrontando de manera agresiva a inmigrantes haitianos en la frontera sur del país. Mientras que la vicepresidenta Kamala Harris criticó a la policía fronteriza y dijo que ningún ser humano debe ser tratado así jamás. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reiteró que hay una investigación en curso sobre el incidente y agregó que también se alertó al inspector general del país. Pero la crisis en la frontera no es la única que enfrenta el presidente Joe Biden, porque el plan del gobierno de incluir la inmigración en su paquete de reconciliación presupuestaria de $3,5 billones para que millones de inmigrantes se naturalicen o obtengan la residencia permanente, recibió un duro golpe en el Senado. Pero los demócratas aseguran que tienen un plan B, C y hasta D. ¿De qué se trata? Hoy intentaremos descubrirlo. De 9 a 10 días aproximadamente es el tiempo que el gobierno de Biden calcula tomará desocupar el campamento de inmigrantes debajo del puente internacional del Río en Texas. Al menos eso fue lo que dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Mientras, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo, y cito, en Texas arrestamos y encarcelamos a cualquiera que cruza la frontera e ingresa ilegalmente a propiedad privada o pública. Pero, ¿cómo está la situación en este momento en la frontera? Eso nos lo cuenta Rey Rodríguez desde Acuña, Coahuila. Muy buenas noches, Rey. Gracias por acompañarnos en Conclusiones. Cuéntanos, ¿cómo está la situación allí? ¿Qué tal, María Alejandra? Te mando un saludo. Y fíjate que, bueno, aquí la situación se torna cada vez más compleja. Esto estamos hablando, María Alejandra, de más de una semana después de que miles de migrantes, en su mayoría haitianos, decidieran pues cruzar, como tú ves acá, el río Bravo, de este lado, donde estamos nosotros, que es Ciudad Acuña, en el estado de Coahuila, en el norte del país, hacia del río, allá en Texas. Y te digo, decidieron cruzar hasta allá con la esperanza de esperar ser procesados por las autoridades migratorias estadounidenses. Ahora, déjame decirte lo que estás viendo. Lo que estás viendo es esa orilla de ahí donde ellos llegan y todas esas luces son de la patrulla fronteriza que cada noche alumbran, porque todavía hasta ahora, María Alejandra, están cruzando estos emigrantes que vienen acá de manera frecuente a buscar agua, alimento, ropa. Y entonces, en las noches, lo que hacen las patrullas fronterizas es alumbrar toda esta parte, porque déjame decirte que también ahora hay dos problemas bastante serios. Uno, de que el tránsito hacia acá se ha complicado porque el agua del río ha crecido, entonces eso pone en riesgo a estas personas que cruzan. Y por el otro lado, también hay algunos que quieren cruzar después de que las propias autoridades migratorias de Estados Unidos dijeran que ya están dándose estas deportaciones expeditas sin el proceso de solicitud de asilo. Estas personas, como te decía, la mayoría haitianos que vienen de Chile, vienen de Brasil, en un trayecto bastante costoso donde ponen en riesgo sus vidas, y llegan acá. Nosotros más temprano hablamos con algunos de ellos y esto es parte de lo que nos dijeron. Así yo no puedo irme así, sin tratar. Yo sabía que desde Chile hasta ahí
Yo depensé mucho plata. Mucho plata. Me cobro mucho plata. ¿Cuánto has gastado? ¿Cuánto? Como a mí, con mi familia, como $80,000. ¿Dólares? Sí, $80,000. Es muy duro. Por eso no quiero irme a Estados Unidos. Yo quiero regularizarme aquí. Yo hacer mi dropshipping. Yo puedo vivir con eso. Yo puedo vivir normalmente. $80,000, dijo. Si mal no entendí, Rey, pero además también te quería comentar, impresionante las imágenes. Allí a tus espaldas veíamos a una persona nadando. Allí estaba buscando cruzar el río Bravo a tus espaldas, pero esto es una crisis ciertamente en la frontera que ha representado un problema para Estados Unidos, pero también para México. ¿Qué han dicho las autoridades? Mira, hoy justamente en la mañana el canciller mexicano Marcelo Ebrard pues confirmaba que había hablado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre esta situación que según él pues obedece María Alejandra, a que esta gente ha sido engañada con falsas promesas de que va a ser procesado por las autoridades migratorias de Estados Unidos y por eso han venido esta ola, esta avalancha a esta ciudad fronteriza, a Ciudad Acuña en el estado de Coahuila y cruzaron hacia del río allá en Texas, donde tienen este campamento gigantesco, un campamento improvisado y ahí esperan ser procesados. Eso por una parte, pero él dijo algo muy importante también, de que muchas de esta gente no quiere quedarse en México y lo que le está pidiendo a las autoridades mexicanas que le abran paso hacia Estados Unidos. Escuchemos parte de lo que dijo hoy en la mañana el canciller mexicano. Sí, tuve conversación. La verdad es que he tenido muchas conversaciones con el secretario Blinken. Hay una muy buena relación y hemos hecho una buena amistad. La conversación fue sobre qué particularmente. Pues aprovechar estos días que vamos a estar en Nueva York, veo si voy a tener una conversación con él, para el tema de un flujo reciente muy notable, de personas de origen haitiano que provienen de Brasil y de Chile, no de Haití. Tienen condición de refugiados en esos países. Entonces no están solicitando ser refugiados en México, salvo un pequeño porcentaje. Lo que están pidiendo es que se les deje libre paso prácticamente hacia los Estados Unidos. Pues tú lo decías muy bien, María Alejandra, esto es un problema no solamente del otro lado de la frontera, sino también acá en este lugar donde estamos nosotros, porque sobre todo esta ciudad no está preparada para esta avalancha de migrantes, la mayoría haitianos que han llegado y muchos, por ejemplo, mucha de lo que tiene que ver con la comida, el agua, otros productos, pues está escaseando tanta la cantidad de gente y bueno, también el servicio, la infraestructura de esta ciudad que no está preparada para tanta gente, entonces la situación se torna compleja. Vamos a ver lo que pasa en las próximas horas y en los próximos días, sobre todo con esto que tú decías también al principio, este anuncio de las autoridades estadounidenses de que en 9-10 días este problema está resuelto. María Alejandra. Así es, bueno, Rey, muchísimas gracias por acompañarnos en Conclusiones, por tu tiempo. Ha sido un gusto, como siempre, compartir un poco acá de esta información tan importante a todo el público de CNN en español. Muy buenas noches, Rey Rodríguez, nuestro enviado especial a Ciudad Acuña, en Coahuila. No hay duda que Del Río, en Texas, continúa siendo el epicentro de la crisis fronteriza. Las autoridades federales estadounidenses dicen que la situación se resolverá antes del fin de semana, mientras el gobernador de Texas dice que son las políticas de Joe Biden las que están causando estos problemas en la frontera. Gustavo Valdés, desde Del Río, Texas, con los detalles. La situación en Del Río pudiera cambiar dramáticamente para el fin de semana, según las autoridades federales, porque dicen están transportando a un gran número de los inmigrantes que han acampado bajo el puente internacional que conecta a Ciudad Acuña, México, con Del Río, Texas, para principalmente llevarlos a los vuelos que están deportando a un gran número de estos inmigrantes, principalmente hacia Haití. También dicen que hay algunos a los que se les está permitiendo quedarse en Estados Unidos para seguir el proceso
de asilo, principalmente familias que tienen familiares en Estados Unidos, y a estas personas se les está permitiendo llegar con esas personas en el interior de Estados Unidos. Este proceso ha sido ahora controversial. Primero, por la gran cantidad de inmigrantes bajo el puente, pero después de las imágenes que se dieron a conocer de la agencia Reuters, en la que se ve a un agente de la patrulla fronteriza, al parecer amenazando a algunos inmigrantes con el caballo. Esto causó protestas de varios niveles y causó que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reconociera la situación y dijera que cosas tienen que cambiar. Me horrorizó lo que vi. Dejaré que la investigación siga su curso, pero las imágenes que observé me preocuparon profundamente. Eso desafía todos los valores que buscamos inculcar en nuestra gente. Y el martes fue el turno del gobernador del estado, Greg Abbott, de resaltar lo que está haciendo el gobierno estatal, resaltando el gran número de agentes de la policía estatal que se han dado cita aquí, dicen, para crear un muro de metal alrededor del campamento para evitar que estos inmigrantes traten de salirse de esta parte que, como pueden ver, está cercada, y también culpando al gobierno de Joe Biden por las políticas que él dice se están interpretando como fronteras abiertas en otras partes del mundo. Además de esa estrategia, hay algo más que estamos haciendo que no ha tenido precedentes, y es que en el estado de Texas estamos arrestando y encarcelando a cualquiera que cruce ilegalmente la frontera y traspase la propiedad privada o terrenos públicos. Y en medio de todo esto, los residentes de Del Río están frustrados porque, si bien ya tenían el problema económico relacionado con la pandemia que ha cerrado la frontera entre los dos países para personas que no tienen algún negocio, alguna razón válida para entrar a Estados Unidos, que está afectando los comercios, ahora el cierre total del cruce internacional está causando que menos personas vengan hacia Del Río, y también muchos residentes en las zonas cercanas a la franja fronteriza dicen que han visto aumento en el número de personas pasando por sus vecindarios, cambiando lo que ellos dicen era una comunidad muy tranquila, muy pacífica, a una sensación problemática, porque temen que algunos de estos inmigrantes crucen esa línea entre simplemente pedir asilo y venir a hacer alguna maldad. Gustavo Valdés, CNN, Del Río, Texas. Cuando regresemos a conclusiones, la situación de migrantes intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos parece empeorar hora a hora. ¿Qué soluciones se podrían implementar para aliviar esta situación? Lo vamos a estar analizando con Norma Torres, representante por el estado de California, que nos acompañará desde la ciudad de Washington en tan solo instantes. Así que siga con nosotros. La crisis en la frontera parece estar lejos de terminar, a pesar de que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que el gobierno de Biden le tomará aproximadamente de 9 a 10 días desocupar el campamento de inmigrantes debajo del puente del río en Texas. ¿Es esto un estimado real? ¿Logrará hacerlo? De eso y más conversamos con Norma Torres, representante por el estado de California, que nos acompaña desde la ciudad de Washington. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, congresista. Sí, buenas noches a todos ustedes. Gracias por su tiempo, porque realmente esto es una crisis lo que está sucediendo en la frontera, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo piensan desocupar este campamento de inmigrantes en tan poco tiempo? Hablamos solo de deportaciones, algo que Biden criticó a Trump en su momento, aunque sabemos que también se piensa pues hacer traslado de algunas de estas personas para lugares, para centros de procesamiento. Estas personas, nosotros los demócratas estamos pidiendo que la administración procesa a toda esta gente. Sabemos que la cantidad, por el momento, más de 13,000 es muy grande. Unos de ellos sí van a ser deportados, pero tenemos que darle una oportunidad, especialmente a las familias, personas que están en un riesgo por la situación en Haití, tienen que ser procesadas para poder tener esas protecciones aquí en los Estados Unidos. Lo que está pasando es inhumano. Todas las imágenes salvajes, cómo está tratando el Border Patrol a estos inmigrantes, que lo único que ellos quieren es un refugio.
Y cuando hablaba, por ejemplo, de darle la oportunidad a familias, el gobernador de Texas fue muy claro, dijo que arrestan y van a detener sencillamente a cualquier persona que pase a, bien sea propiedad privada o pública, que pase ilegalmente. Eso fue lo que dijo el gobernador del estado. Es decir, uno pudiera pensar que sencillamente no hay diferencia cuando dice cualquiera, con hombre, mujer o niño. Va lo mismo para cualquier persona. ¿Qué información tiene sobre esto? No tenemos mucha información sobre eso, pero para mí lo que quiere decir esa política racista es cualquier persona que se mire con piel oscura, que sea de Haití, que sea de Centroamérica o Latinoamérica, ellos los van a parar. Así que esas son lo mismo. Racismo, las mismas palabras que ha usado este gobernador en Texas para él nomás darle una atención a los republicanos que no quieren una inmigración o los inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Eso no es legal, pero también tenemos que reconocer que estos inmigrantes no pueden llegar y traspasar a una propiedad privada. Así que esperen a que se puedan ser ayudados y por favor no sigan ese paso adelante porque están arriesgando sus vidas. El secretario de Seguridad Nacional dijo que había una investigación en curso sobre la conducta, lo que hizo esta policía fronteriza. Realmente un horror, así se refirió también no solo la Casa Blanca, dijo que era preocupante lo que había sucedido allí, sino el propio secretario de Seguridad Nacional. Le pregunto, porque yo no recuerdo sinceramente que haya habido algún precedente de algo siquiera parecido a lo que vimos en estas imágenes en la historia de Estados Unidos, al menos la reciente. No hemos mirado estos actos salvajes así que han salido en un video, pero sí hemos mirado actos muy racistas y unas violaciones de derechos humanos de parte de estas patrullas del Border Patrol anteriormente. Esto a mí no me sorprende, aunque me sorprende y me da un terror mirar el miedo que han de haber tenido estas personas que solo vienen a pedir ayuda, a ser tratados en esa forma, en un caballo, con unos lazos. No estamos hablando de animales, estamos hablando de seres humanos que realmente ellos necesitan ayuda, no necesitan ser tratados así, y espero una investigación rápida y firme de esta administración. A mí no me importa que sea un demócrata o un republicano en la administración, necesitamos respuestas y las necesitamos prontos, y estas acciones no podemos tolerar y no podemos ver otra vez. Congresista, quizás vamos a entrar en temas un poco más profundos, lo vamos a hacer luego de una muy breve pausa y le pido que por favor me acompañe, pero es que realmente uno ve estas imágenes y uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? Porque este tipo de imágenes van en contra de todo lo que pues ha dicho Estados Unidos, de todo lo que ha sido ejemplo por muchos años, que ha sido precisamente de respeto de derechos humanos. Y cuando veo estas escenas de violencia es imposible que uno pues no recuerde también lo que sucedió, por ejemplo, el pasado 6 de enero en el Capitolio, así como otras cosas que lamentablemente han estado pasando en el país. Vamos a hablar sobre esto en instantes nada más, así que le pido que siga con nosotros y ustedes también sigan con nosotros aquí en Conclusiones en instantes. Nada más regresamos con esto y más. Seguimos conversando con Norma Torres, legisladora por el Estado de California, que nos acompaña desde Washington. Congresista, gracias por continuar con nosotros. Y le preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿qué está pasando en Estados Unidos con los valores del país, con el respeto, inclusive pensar distinto? Bueno, María Alejandra, yo creo que lo que está pasando es 4 años de racismo, de insultos, de cero tolerancia con personas que no tienen la piel blanca, ojos claros
y el pelo rubio. Eso fue la política del Donald Trump y ahora va a ser muy difícil retroceder ese odio que él realmente ha despertado en muchas personas aquí en los Estados Unidos. Esta patrulla fronteriza tiene que no solo ser investigada, pero también es importante que esta administración le dé consecuencias a las acciones que esos oficiales están tomando personalmente ellos. No creo que ningún manejador, ningún jefe les dio ese lazo y órdenes que fueran a capturar a estas pobres personas, así como lo hicieron. Ese tratamiento es inhumano y esperamos que el jefe de la patrulla de la frontera nos dé unas respuestas claras y nos dé un plan. Primero, cómo va a controlar a sus agentes y si realmente no los puede controlar, cómo va a disolver esta organización que por el momento no nos está haciendo el trabajo que deben de hacer. Sobre todo cuando hay una situación tan delicada en la frontera, y precisamente a propósito de eso hay personas que inclusive a través de Twitter se preguntaban por qué no son capaces los demócratas y republicanos en buscar una solución y en la misma administración de Biden lograr una solución para esta crisis en la frontera. Es muy difícil porque la cantidad de personas que están llegando a la frontera y esta causa es por todo lo que está pasando, la corrupción en países como El Salvador, en Guatemala, el narcotráfico en países como Honduras y ahorita lo que ha pasado en Haití. Todo lo que ocurre en estos países, que no hay una habilidad para las personas de donde vienen, de poder tener un futuro ellos mismos, poder ganar dinero para poder pagar sus gastos de familia. Esa responsabilidad es de estos gobiernos, pero ellos no han podido cambiar esta situación y nosotros estamos pagando por lo que las acciones que ellos no pueden tomar y controlar en sus países con esta gente, pobre gente que está llegando a la frontera. Miles y miles de personas. No es posible que nosotros realmente no es posible poder ayudar a miles al mismo tiempo en unos minutos, en unas par de horas. Y eso es lo que dicen congresistas muchos también, que también aquí en el país hay suficientes problemas, pero no quiero dejar de preguntarle por algo que está pasando y que ciertamente representa un revés para la administración de Biden, y es la decisión de la asesora oficial del Senado que dictaminó que no se podrá incluir en el paquete económico la posibilidad de que millones de inmigrantes en Estados Unidos desde hace años se conviertan en ciudadanos, que haya un camino para la ciudadanía. Y ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué plan hay para ayudar a estas personas que tienen tanto tiempo acá? Estamos decepcionados de esa decisión que tomó el Parlamento y la inhabilidad del Senado de poder pasar una reforma migratoria, llegar a un acuerdo, pero nosotros los demócratas estamos siguiendo con el plan B y tenemos plan C y plan D, porque nosotros no vamos a parar de tratar de ayudar a los más de 11 millones que por el momento siguen en la oscuridad. Y, por ejemplo, hoy introducí yo una ley para ayudar a los residentes que están aquí legales para poder obtener una ciudadanía, porque también cuánto cuesta el costo de poder meter sus papeles y hacer ese cambio de residente a ciudadano es algo muy caro que impide a muchas personas. Nosotros estamos trabajando a tratar de resolver todo esto, pero yo creo que también necesitamos la ayuda de los votantes, de que ellos tienen que involucrarse
y fijarse qué está pasando, quiénes están votando contra ustedes y contra estos trabajadores que han sido una ayuda muy grande durante esta pandemia que ha matado a miles de personas. Estos indocumentados Ciertamente han sido trabajadores principales. No, y durante la pandemia fueron precisamente los que estuvieron allí para que cada uno de los estadounidenses pudiera llevar a su mesa, por ejemplo, los alimentos. Pero hablaba de un plan B, plan C, plan D. ¿En qué consisten estos planes? Lo que consiste estos planes es de cambiar la fecha en cuando ellos pudieron procesar sus papeles para ser legales. Esa fecha que fue de los 1970s, cambiar esa fecha, avanzarla para un dato más reciente, y nosotros creemos que eso puede ser otra política que podemos avanzar y ayudar aproximadamente 9 millones de personas. Ese sería el plan B. Y en caso de ser rechazado, ¿cuál sería la otra opción? Otra opción sería introducir una política independiente y tener ese debate no solo aquí en la Casa Menor, pero también en el Senado, y tratar de ganar los votos ahí. Y esperemos que se logre, porque también hay que recordar que esto fue una promesa de Biden que pareciera muy grande para fracasar. ¿Podemos decir que el legado de Biden está en juego? No creo que esté en juego, porque tenemos que reconocer que él como presidente es el líder de esta nación, pero también él está dependiente de los votos no solo del Congreso, pero también del Senado. Aquí en el Congreso hemos demostrado que podemos pasar a esta legislación muy importante, que estamos comprometidos a ayudar a estos trabajadores y a estas familias. En el Senado es donde nos faltan los votos. Estamos a 50-50, pero no tenemos los 50 demócratas que nos ayudan 100% del tiempo. Pues bueno, estaremos atentos a lo que pase allí, el trabajo que hagan. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Norma Torres, congresista por el estado de California, acompañándonos esta noche desde Washington. Muchísimas gracias nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, María Alejandra. Y cuando regresemos a esta edición de Conclusiones, vamos a seguir ampliando un poco sobre lo que está pasando en la frontera, pero también precisamente esta reforma migratoria en Estados Unidos y el revés que sufrió. Vamos a estar hablando de estos dos temas con Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, que nos acompaña desde Washington también. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros en Conclusiones, y ahora le damos la bienvenida a Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, que nos acompaña desde la capital estadounidense. Muy buenas noches, gracias por su tiempo. Muy buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. A usted, porque realmente lo que está sucediendo en la frontera es preocupante. Las imágenes realmente nos dejan, creo que son de gran asombro para todos los que pues las estamos viendo, no solamente por los miles de inmigrantes que están allí en el puente internacional de Del Río, sino también por la actuación de algunos agentes fronterizos. Pero le pregunto, ¿qué ha hecho su organización y sobre todo puede constatar cuál es la situación de los derechos humanos en el lugar? Sí, nosotros como CHIRLA hemos estado trabajando con migrantes a través de toda su jornada en camino a los Estados Unidos. Tenemos personas que ayudan ayudan a los migrantes en la frontera entre México y Guatemala, tratando de informarlos sobre sus derechos y sobre la información que necesitan para que sean protegidos. A nosotros lo que estamos muy claros es de que la mayoría de estas personas deberían de darles el asilo político. Estas personas están huyendo de violencia, pero también están viendo una situación
¿verdad?, en sus países horribles. Por ejemplo, la comunidad haitiana que ahora está en las fronteras, acaban de sufrir un horrible terremoto, su presidente lo asesinaron, acaban de asesinar a otros funcionarios. Es una situación terrible en Haití. Estas personas son elegibles para el asilo. Si ellos no son elegibles, ¿quién es? Entonces nosotros necesitamos asegurar que se les pueda dar protección. Yo sé que en el estado de California muchas organizaciones están discutiendo de qué manera ayudar a esta comunidad, pero también a nuestra comunidad centroamericana y mexicana, muchos de ellos que están sufriendo la misma violencia y que necesitan protección. Y sin embargo, parte del plan de esta administración es la deportación. Y se comenzó ya precisamente con la comunidad haitiana, con parte de estos inmigrantes a los que usted hacía referencia. Entonces, si los están devolviendo a este país donde usted ya mencionó todo lo que ha sucedido en este año nada más, porque hay que decirlo, desde julio cuando asesinaron al presidente de Haití y luego entonces este terremoto terrible que sufrió el país, ¿qué hacer? Porque anteriormente comentaba con la congresista también, habrá el estadounidense quien dice, pues bueno, pero es que este país ya Estados Unidos tiene suficientes problemas. Bueno, de mi punto de vista es de que si realmente miramos las cifras y los números, los Estados Unidos puede responder a esta crisis. Lo ha hecho en el pasado. Hemos tenido personas que han sido evacuadas de sus países, como lo fue en el tiempo de Vietnam y como lo acabamos de ver en Afganistán. Es posible darle refugio. Entonces a mí lo que me preocupa, y ojalá que, ¿verdad?, que esté yo incorrecta, que a las personas del Centroamérica y Haití no se les da el mismo trato, y eso se llama racismo. Nosotros tenemos que asegurar de que en este momento este país cumpla su deber hacia el mundo y estas personas tienen derechos humanos y son refugiados. Entonces están en una situación súper precaria. Pero yo también confío en los Estados Unidos, que puede darle refugio como lo ha hecho a tantos otros inmigrantes. Entonces, a la misma vez, yo lo que siento, ¿verdad?, es de que tienen que tener personas dentro del país que pueden recoger a las personas que están en la frontera, revisar sus casos, tratarlos humanamente y de esa manera movernos hacia adelante todos juntos. Pero ver estas imágenes y son acciones por parte de inmigración es una cosa inaceptable. No, definitivamente. Aprovecho para preguntarle rápidamente, reportamos al menos 10 bebés que nacieron bajo el puente de la frontera. ¿Cuál es y será la situación con estos infantes? Me gustaría que me contestara luego de una muy breve pausa que vamos a hacer en este momento, así que por favor siga con nosotros. Sí, claro. Gracias. Los domingos, que son los días que me reúno. El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA promete revolucionar la astronomía. Es mucho más potente que el telescopio Hubble en muchos sentidos. Por ejemplo, inspeccionará los cielos miles de veces más rápido y proporcionará una visión panorámica 100 veces mayor, pero casi con la misma resolución de imagen. Cuando se inaugure en 2025, se espera que el telescopio Roman ayude a comprender mejor la evolución de las galaxias. Sus hallazgos podrían revelar cómo se forman y evolucionan las galaxias o cómo llegó la Vía Láctea a su forma actual. Seguimos conversando con Angélica Salas, directora ejecutiva de Chirla, quien nos acompaña desde Washington. Le preguntaba antes de irnos a la pausa que al menos 10 bebés pues nacieron bajo el puente de la frontera. ¿Cuál es y será la situación de estos infantes? Esos niños con sus madres deberían de ser recogidos de esa área y puestos en un albergue, en un lugar donde ellos pueden estar sanos y salvos. A muchas de estas personas han caminado meses para llegar a la frontera, han pasado cosas horribles, especialmente las mujeres. Entonces, en este momento, lo que se tiene que hacer es darles esa oportunidad, ¿verdad?, de estar
a estos niños, ¿verdad?, de una manera protegidos. Entonces eso es lo que se le está demandando al presidente Biden, al Departamento de Seguridad Interna, que hagan valer sus derechos y que se les otorgue asilo a estos niños con sus padres, y obviamente nunca queremos ver otra vez la repetición de la separación de niños de sus padres. No, y esperemos que por supuesto no, como dice usted, no se repita. Pero estaba revisando también un poco la página de Chirla y hablan de el camino a la ciudadanía en Estados Unidos. Puede y debe, así lo ponen ustedes en su página en internet, chirla.org, puede y debe ser incluido en el presupuesto de este paquete económico, algo que lamentablemente fue rechazado en el Senado. ¿Qué nos puede decir? Teníamos una congresista que nos hablaba que como demócrata tienen un plan B, de hecho detallaba un poco ese plan B, detallaba un poco el plan C en dado caso si el B fracasa, pero ¿qué podemos esperar a estas alturas? Bueno, lo primero es que es muy importante que, verdad, que nombremos que la parlamentaria no es un puesto elegido, es como la juez del Senado. Entonces nosotros le dimos una propuesta de qué manera queremos utilizar los miles de millones de dólares ya otorgados, ya votados para que haya la legalización para nuestra gente. Esto ya ocurrió, ya hubo votos en este camino. Entonces le dimos un plan de cómo queríamos gastar esos recursos. Nos dijo, bueno, de esta manera no creo que pueda incluirse, pero nosotros podemos regresar y ponerle otra propuesta. Lo que estaba hablando la congresista es una parte de la ley que ya existe en inmigración y se llama el registro. El registro dice que si tú estás aquí antes de enero 1 de 1972, de que puedes, ¿verdad?, legalizar tu estatus migratorio y entrar en un proceso para agarrar tu residencia permanente. Sin embargo, esta ley que ha existido por más de 100 años no ha sido actualizada por los últimos 50 años. Entonces nosotros lo que le estamos pidiendo es de que nuestra comunidad sea incluida, que se mueva esa fecha, por ejemplo, al 2010, y ahí se legalizaría un poco más de 8 millones de personas. Eso es nomás un ejemplo de otra opción. Nosotros queremos asegurar que recibamos un sí de la parlamentaria y, más importante, que los senadores tomen cartas en el asunto. Nosotros no estamos dispuestos a tener un año más en el cual nos prometen, ¿verdad? Movemos toda una campaña y nos quedamos con las manos vacías. Esta vez nosotros queremos el camino hacia la residencia para millones, y por eso estamos aquí en Washington, D.C., miles, para demandar esto de nuestros congresistas demócratas. ¿Y cree que lo logrará, por ejemplo, en dado caso con los republicanos? Se necesitarían los votos de al menos 10 para poder pasar este proyecto. Bueno, nosotros, disculpa que le interrumpa, nosotros elegimos este camino, que es el camino de ser incluidos dentro del presupuesto, porque nomás se necesitan 50 votos. Bueno, se necesitan 51 votos y tenemos el último por parte de la vicepresidenta Kamala Harris, ¿verdad?, que quebra el empate. Por eso utilizamos este camino, porque sabíamos muy bien que no tenemos los 10 votos de los republicanos y se necesitan 60 votos para cualquier legislación. Pero en un presupuesto, si incluyes la legislación dentro de un presupuesto, nomás necesitas los 50 votos. Fue el camino que elegimos y hemos llegado tan cerquitas, ya estamos a los finales y estamos a semanas desde que este proceso se acabe. Entonces nosotros vamos a regresar a la parlamentaria hasta que ella nos diga, sí, esta es la manera que sí pueden incluir la legalización en este presupuesto. ¿Y cómo trabajar, por ejemplo, con esos demócratas que, como nos dijo la congresista hace minutos, no trabajan el 100%? Bueno, por ejemplo, hoy mismo tuvimos una conversación con los senadores cuando estábamos todos, ¿verdad?, en nuestro cabildeo, y nos dijeron, ¿verdad?, que en el Senado realmente no están en contra de que la inmigración esté incluida. Ellos están enfocados en la otra parte del paquete. Nosotros lo que sentimos es que si nosotros recibimos un sí por parte de la parlamentaria, no vamos a tener problemas con los senadores y tampoco con los congresistas. Y estaremos. Créeme que estaremos muy atentos a ver si eso puede suceder. Muchísimas gracias, Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de Inmigrantes desde Washington.
nuevamente gracias y a ustedes. Gracias también por la compañía esta noche en Conclusiones. Buenas noches.